Claqueta 3. Aquí empieza La Charraeta, tu ratito de arte en el Portal de la Marina. Buenos días, amigos y amigas del Portal de la Marina. Aquí Manolo Vaz. Hola, Pablo, buenos días. Hola Manolo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo llevas esta mañana de sábado? Fenomenal. Aquí en La Charraeta, Producciones La Charraeta lo podríamos llamar ya, ¿no? Vamos a llamar Producciones La Charraeta en coproducción con el Portal de la Marina. El Portal de la Marina, claro que sí. Y bueno, estamos en un programa, el tercero de los 7 programas que vamos a dedicar a las 7 artes que están presentes y muy presentes en la Marina Alta, y que precisamente eso es lo que ahora hablábamos también fuera de micrófono, que queremos transportar, queremos que nuestra audiencia, tanto en vídeo como en audio, oiga y vea que vive y convive con artistas absolutamente excepcionales. Y hoy toca la escultura. Exactamente, porque tenemos un contexto muy chulo y tenemos aquí artistas muy potentes. De hecho, tenemos aquí delante nuestro uno de los, yo creo, de los mayores representantes de la escultura en la Marina, ¿verdad? Teo San José. Buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Pues encantado de compartir con vosotros este espacio. Muchas gracias. Bueno, hemos de decir que la llamada fue, o sea, el sí a la llamada fue inmediato, ¿no, Teo? O sea, te propusimos que vinieras aquí, que nos contases un poquito, que nos contases pues tu trayectoria, tu experiencia, y que la gente también conozca un poquito más a ti, te conozca a ti, a Teo San José, ¿no? Yo creo que de alguna manera, cuando hablamos de arte, ya sea contando historias personales, ya sea moviendo un poco las emociones que genera, yo creo que un artista es uno de los compromisos que tiene, sea más o menos tímido como en mi caso, la oportunidad de poder trasladar la emoción y sobre todo que todo el mundo comprenda que el arte va más allá que unas ideas, unos conceptos. El arte es algo que toca profundamente dentro, puede tocar el alma. Y estamos en una época donde la sanación, cuerpo, mente, espíritu, alma, lo que queramos, es fundamental. Y bueno, poner un pequeño granito de arena pues puede ser interesante. Ahí nos estás haciendo un spoiler de algo que hablaremos ahora un poquito más adelante, la sanación a través del arte, ¿verdad? Eso daremos un poquito de cabida. Pero antes nos gustaría saber, vamos a ir un poquito a esos inicios y de dónde vienes, Teo. O sea, de dónde vienes y por qué de repente decides que la escultura va a ser tu medio de expresión y tu manera de vida. Bueno, hablar del pasado siempre es un poco complejo para mí, pero para hacerlo un poco sucinto podríamos decir que mi primer contacto con la escultura, es decir, mi primer momento en el que yo deseo ser escultor, sería en torno a los 8 o 9 años. Yo ahí empecé a hacer mis primeras esculturas. Después, bueno, pues la adolescencia, la juventud hace que de alguna manera se crucen cosas y ahí aparece, digamos, un poco por contexto familiar, la formación como ingeniero. Ajá. Entonces hice ingeniería. Llegó un momento en el que tuve clarísimo que jamás iba a trabajar de ingeniero. Así de claro, esto no es. Y entonces, pues nada, como se suele decir, colgué los hábitos, sí, en la mejor expresión, y empecé creando un taller de cerámica, un taller con el que estuve unos 20 años, y a través de la cerámica, digamos que empecé a entrar de una manera autodidacta en los materiales. Y ahí podríamos decir que ha habido como 2 momentos clave. Uno de ellos fue durante el primer momento, yo hacía trabajo hiperrealista. Ajá. Tuve una experiencia de vida en Alemania, en Hamburgo y en Berlín, justo antes del año de la caída del muro. Y esto me cambió radicalmente. O sea, yo volví y mi arte dejó de ser figurativo para convertirse en abstracto. ¿Por qué? Bueno, tuve la sensación de que el arte, más que una respuesta, es una pregunta. Y esa pregunta me di cuenta que yo quería dirigirla no a lo que piensa una persona. Es decir, una de las cosas que tiene el arte figurativo, yo puedo pintar o modelar una oveja. La puedo poner con las patas más grandes, más bajas, orejas más grandes, más pequeñas, pero cuando alguien lo vea va a ver una oveja. Ajá. Con lo cual ya tenemos estructurado, como los raíles de un tren, hacia dónde va la emoción. Pero ¿qué ocurre si yo hago una forma abstracta? La persona, el observador, va a recibir en función de lo que él siente, unido
a lo que el artista ha querido crear. Entonces la cantidad de lecturas es infinita. Entonces, claro, en un momento en el que uno empieza a definirse como persona, que es la juventud, el final de la adolescencia, y buscando un camino en el arte donde todo el mundo te dice, pero escultura, te vas a morir de hambre, esto patatín, tú lo ingeniería, y esto lo recibes por parte de toda la gente con mucho cariño. En determinados momentos es pesado, denso, ¿no? Y entonces está la decisión, ¿opto por mis sueños o no opto por mis sueños? Bueno, opté por mis sueños. Todo eso hace que pasemos de Valladolid, mi ciudad natal, a Madrid, de Madrid a la Comunidad Valenciana, primero un pequeño pueblo que se llama Benifayó, a lo de Almusafes, donde me vine con mi pareja, y entonces fue un espacio muy interesante porque, claro, vienes de un entorno urbano, Madrid, sí, donde ya tengo contactos, ya estoy haciendo exposiciones, te vienes a un pueblo, en aquella época no había ni internet ni estas cosas, y cuando me quise dar cuenta me había desconectado totalmente. Y esa vida en el campo, pues me hice trabajar con los materiales, ¿no? Y de ahí vino, pues, la locura de un día pasear por Denia en el mes de agosto, y en el mes de octubre, noviembre ya estaba aquí, instalado. Es decir, la conexión a todos los niveles con Denia fue potentísima. Y de esto ya hace prácticamente 30 años. Y fíjate que viniste en agosto. Vine en agosto. Que era cuando estaba así Denia densa también. En aquella época la sorpresa fue que en la playa de las Marinas no había nadie, el agua caliente, pececitos, en la montaña, el Mongó, que me encantó totalmente. Y a partir de ahí, digamos que comienza una de las etapas más intensas a nivel creativo. Esto se compagina pues con ser padre y tener 2 maravillosas hijas. Pero también comienza una expansión internacional que yo no contaba, ¿no? Y ahí pues la participación representando a España en la Bienal de Florencia. Posteriormente la Royal British Society de Sculpture me selecciona como uno de los artistas. Incluso me premian. Soy el único artista español que tiene el premio de la RBS. El único en la historia. Sorprendente. Qué maravilla. Qué maravilla, sí señor. Y aquí, a los pies del Mongo. A los pies del Mongo. Luego viene la otra más gorda. Me seleccionan para exponer en la Royal Academy al lado de Tapies. O sea, ahí viene una etapa tremenda, y entonces me di cuenta de que mi trabajo tiene mucho más impacto fuera que aquí. Y eso hasta el presente, ¿no? De hecho, ahora mismo, digamos que en los 2 últimos años esto se ha consolidado. Mi presencia internacional es muy grande. Ahora mismo he firmado por 2 galerías internacionales potentes. Una está en Nueva York, otra está en París. Ahora vamos a firmar con otra en China. Porque mi trabajo fuera de aquí, ¿cómo os diría, no? De hecho, es una cosa curiosa que llevando aquí tantos años, y además con un compromiso relevante con la formación, porque sí, efectivamente para mí el arte es sanador, pero la formación en el mundo del arte también. Recordad que yo llevé el taller de escultura del Ayuntamiento de Denia durante 14 años. El único taller de escultura todavía en la historia de España de un ayuntamiento. Es decir, esto a nivel público no se ha hecho nunca en ninguna parte. Por diversas razones, creo que el concejal o no sé quién de la época decide cerrarlo. Un taller que ha dado alumnos con premios, alumnos que después han hecho Bellas Artes, alumnos que viven profesionalmente del arte. Pero lo curioso fue que en los 2 últimos años tuve un alumno muy especial, un señor francés, que él había creado una escuela de shiatsu. Se llamaba Max Fenet, y que hicimos una relación muy bonita. Y él me dijo un día, Teo, lo que tú estás haciendo en la escuela es algo más que enseñar. Y yo decía, bueno, no entiendo. Claro, cuando fuimos haciendo amistad, él, que manejaba la energía al shiatsu, me fue diciendo, mira, tú estás trabajando con las personas, tú estás ayudando a sanar a las personas. Eso me impactó mucho. Entonces, justamente cuando cierran la escuela, la entonces directora del Colegio Mongó de Denia, Jocelyn, me dice, Teo, quiero hablar contigo, y me plantea que la Generalitat Valenciana ha creado un programa para acabar con el bullying y ha concedido, digamos, 5 premios de una pequeña cantidad de dinero entre todos los colegios de la Comunidad Valenciana, que pueden ser 2.000 o 3.000, ya no lo sé, y que su colegio había sido uno de esos elegidos. O sea, alucinante. Y me dice, yo quiero que tú trabajes con nosotros, conozco tus ideas, tus charlas, tu trabajo. Y yo le digo, ¿cómo? ¿Con niños? Dice, sí. Digo,
Mira, con adultos lo quieras, pero con niños digo, que no, que no. Pero ya sabéis lo convincentes que pueden ser las mujeres, sobre todo las mujeres inteligentes. Y me convenció y dije, vale, mira, hacemos una cosa, porque yo pensaba irme a Londres, porque era en la época en la que me habían dado los premios, digo, bueno, ya tiro para allá. Y le dije, acepto un trimestre. Qué ingenuo. Esto estamos hablando, por ubicarlo un poco temporalmente, ¿sobre qué año? 2009. 2009. Y algo que os digo, muy ingenuo, yo allí todo convencido, claro, era con los 500 niños del colegio entre 3 y 12 años. Y llego el primer día y ahí están los niños de unos 8 o 9 años. Y yo, todo emocionado con mi programa, les miro y me quedo en blanco. Literalmente me quedo en blanco. Claro, los niños empiezan a mirarme, miran a la profesora, porque, detalle, esto era un programa oficial de la Generalitat. O sea, no era una actividad extraescolar. ¿Eso qué quiere decir? Que yo estaba todos los días, mi asignatura era una asignatura oficial. Es decir, de las horas de arte, ¿Sí? una la dedicaron a esto. Entonces yo estaba en la clase con la profesora y yo por eso podía estar en la clase, porque era un programa oficial. Bueno, total, que después de quedarme en blanco... En la primera clase, estamos hablando del inicio del inicio. El inicio del inicio, pues de pronto me di cuenta que yo estoy como ellos. Entonces, bueno, se me ocurre pedir unas hojas en blanco, le repartimos una hoja y, pues lo más elemental, les digo, bueno, ¿sabéis lo que es hacer borratajos, borrones? Sí, pues llenad la hoja de borratajos y borrones. Claro, miran a la profesora, me miran a mí diciendo, ¿esto de qué va? Empiezan. Entonces yo voy pasando niño por niño preguntándole su nombre, generando el vínculo emocional, y les voy animando a que hagan, o sea, más. Total, cuando yo termino de pasar, que serían 23, 24 niños, les pregunto a todos, ¿os ha gustado? Sí, digo, genial, dan la vuelta a la hoja y volverlo a hacer otra vez. Ya no preguntan ni miran, ya empiezan allí. Bueno, ese ejercicio se complementa cuando terminan, les digo, bueno, ahora haced una bola. Claro, al hacer una bola, los más hábiles ya a tirarla a la papelera. Entonces me los quedo mirando y les digo, no, esto no es basura. Esta es vuestra visión de la Tierra. ¡Clac! Si os fijáis, esa bola tiene agujeros como valles, tiene montañas y más o menos redondo como la Tierra. Fijaros si es importante para mí que voy a coger todas vuestras bolas, las voy a unir con un hilo y lo voy a colgar a la entrada de la clase, para que cada día cuando entréis en la clase veáis aquello y os deis cuenta de que lo que hacéis no es basura, es una manifestación artística. Uniste sus mundos. Sí. Se quedaron, plop, cogí una bolsa de plástico, los que habían tirado la bolita fueron a por ella y fui uno por cada mesa y cuando ponían la bolita les daba las gracias. Evidentemente, al día siguiente el hilo estaba colgado y las bolas. ¿Qué tiene de interesante esto? Pues que esos niños, que luego lo trabajamos haciendo cada trimestre, una escultura entre todos los niños del colegio, para que estuviese presente, la primera, para que os hagáis una idea, eran 2 pirámides. Una de ladrillo, que estará fuera, y otra de maderitas. Cada niño pinta un ladrillo, cada niño pinta una maderita y se hacen las pirámides. ¿Qué conseguimos? El niño no dice, esa pirámide la he hecho yo, pero el niño ve que la gente valora la pirámide. Y dice, pero esa maderita la he pintado yo. Y trajeron a sus papás y a sus abuelos, mira, esa maderita la he pintado yo. Cada vez que el niño entraba en el colegio, su inconsciente lee, eso es interesante, eso es mi pieza, yo soy interesante. Bueno, el hecho, para abreviar, es que no fue un trimestre, sino fueron 2 cursos escolares. Sí. El resultado es que, bueno, pues el rendimiento escolar aumentó un montón, acabamos con el bullying, el absentismo escolar fue fantástico, se acabó el dinero y hubo que dejarlo. Para mí esos 2 años fueron de un aprendizaje tremendo. Y luego, pues esas cosas que se llaman milagros. Acabo y una universidad de México me llama, me dice, Teo, sabemos de tus actividades arte terapéuticas. Y yo digo, ¿cómo? Y me quieren contratar. Y entonces me contratan para impartir la charla de inauguración de su primer Congreso Internacional de Arteterapia y me contratan para hacer talleres de formación a sus profesores. Vaya tela. Sí. Claro, imaginaros mi sorpresa. Además, llegamos a un acuerdo estupendo, me pagan el viaje, la estancia. Y yo me fui con la idea de estar pues 3 semanas, ya que te vas a México, 1 de trabajo y 2 de, ¿no?, un poco de descanso. Claro. Pues no. Estuve 3 meses, impartí como 25 charlas en el Congreso de los Diputados
en el TED de Monterrey, el TED ese que aparece, Sí, pues sí. allí también otra charla. Impartí más de 30 talleres. Fue una locura. Ya te os digo, me quedé 3 meses. Y eso generó una relación con México. Ujú. Esa relación con México durante años, yo vivía entre México y España. Se creó la Fundación Semillas de Paz y ahí es donde ocurre otra cosa sorprendente. Claro, yo di las charlas y la gente me dice, oye, ¿dónde está el libro para comprarlo? Y yo decía, ¿qué libro? ¿Cómo? ¿No hay un libro y estás hablando? Digo, no. Entonces me tuve que comprometer con un grupo de personas a escribir un libro. Entonces se hizo una primera, o sea, un libro así de corredilla, ¿no? De 300 ejemplares. Duraron, no llegó a un mes, porque en las charlas la gente lo compraba. Entonces vino la segunda edición, Ujú. que es este libro que tenéis aquí, que es Semillas de Paz, y que habla un poco del programa que se fue generando a través de trabajar con los niños durante 2 cursos escolares. Es decir, todo el trabajo de Semillas de Paz y de la fundación que se generó entonces viene de ahí. O sea, no es algo que yo me haya inventado, es algo práctico. Por eso el título del libro es Semillas de Paz. Es el arte terapéutico que permite pasar del miedo a la curiosidad, de la violencia a la paz. Y esto es lo que se hizo con los niños. Y claro, eso cambió mi presente, cambió mi pasado y mi dirección de futuro, porque entonces asumí un compromiso. Igual que hay responsabilidad social corporativa, hay una responsabilidad social artística. Y de hecho en mi página web hay un documento que refleja esto. Y ya desde el 2009 yo tengo un compromiso con la sociedad y con el arte. Lo que me lleva, bueno, pues a que ahora mismo se estén generando proyectos que van en esta línea, ¿no? Hemos llegado al presente, hemos pasado, nos has comentado la historia fantástica de cómo algo que puede parecer una clase en una ciudad de un pueblecito, bueno, en fin, algo que comparado con el mundo es tan pequeño, ¿no? Cuán relevante puede llegar a ser, ¿no? Algo que parece, ¿no? tan particular, ¿no? Y hay que tomarse en serio las cosas y al final esas cosas tienen repercusión y fíjate hasta dónde llegó esa repercusión, hasta México, donde creo que también, porque esta es una parte, nos estás contando la parte un poco más llevado a la terapéutica de tu arte, por decirlo así. Desde luego, en paralelo ha habido también una producción artística. Claro. Importantísima, que creo que también en México, creo que en paralelo un poco hay producción artística en Denia, en diferentes ciudades también españolas, en europeas y también americanas, incluida México. Creo que tienes una escultura en México que es absolutamente impresionante, ¿no? Antes de pasar a eso, solamente decir que fíjate cómo se hila todo esto con lo que hablábamos también con Elena y hablábamos con Antonio, del tema del arte como sanador y el arte como terapia. Elena también, el proyecto con el que quiere trabajar, ¿no? O el horizonte que lleva. Mezclado con la fisioterapia. Exactamente, en su caso. Mezclado con la fisioterapia. Y Antonio cuando decía que en las clases de pintura él no solamente daba pintura. Él estaba haciendo algo que iba mucho más allá de dar pintura. O sea, aquello se crea un mundo y se crea una familia y además tú estás allí un poquito como sanador. Y arte igual a salud. Arte igual a salud. Exactamente. De hecho, es arte vida y hay una cosa que me encanta decir y es que el arte alimenta el alma. No solo hay que alimentar el estómago, que eso lo hacen los ingenieros, que también está bien, pero el arte alimenta el alma, ¿no? Efectivamente, estoy totalmente de acuerdo porque además yo, como muchos artistas, lo que estamos haciendo es manifestar algo que está en el ambiente, es decir, no es que sea una cosa única, ni mucho menos. De hecho, un poco para enlazar todo, para que veáis cómo se enlazan las cosas, yo tuve en México un encuentro muy importante con Stanley Krippner. Stanley Krippner es el psicólogo vivo al que se le ha dado el premio a ser el psicólogo más importante del siglo XX en Estados Unidos. Es el creador de la psicología trascendental, etcétera, etcétera. Este señor se entusiasmó tanto con el programa de Semillas de Paz que me hizo un prólogo para la edición en inglés del libro y presentó en su universidad el proyecto. Ajá. Es decir, con esto que os quiero decir, Denia, la Marina Alta, genera una energía muy particular. Y a raíz de vivir aquí, yo estoy promoviendo la imagen de una u otra manera de la Marina Alta como un foco, pero no solamente un foco turístico, sino un foco de creación. De hecho, hasta hace muy poco hemos estado moviendo un programa de crear en Denia una trienal internacional de arte contemporáneo impresionante con los mejores escultores del mundo, que no funcionó porque el entorno no estaba preparado. Efectivamente,
México y Estados Unidos tienen algunas de mis esculturas más relevantes. En México hay una escultura de 15 metros, el Portal de la Serenidad, que marcó un momento clave. Antes comentábamos, Pablo, lo que es la escultura pública. Ajá, exacto. Y además, si conectamos escultura pública con sanación, ya empezamos a entrar en terrenos como más delicados. ¿Por qué? Bueno, yo puedo tener una escultura, una pintura en mi casa. Le va a afectar a las 4, 5 o 10 o 50 personas. Pero cuando estamos hablando de un espacio público, estamos hablando de miles de millones de personas, directa e indirectamente. Y aquí, bueno, pues hay una escultura que yo doné a la ciudad de Denia, porque yo estoy muy agradecido a la ciudad de Denia, que es el Portal del Ben, y que es una de las esculturas más relevantes que yo he podido hacer. De hecho, todos los años aquí vienen personas de Estados Unidos, de Japón, de Alemania, de Francia, que vienen a ver mi obra, a comprar mis esculturas al estudio, y vienen a Denia. Y lo primero que hacen, ¿qué es? Ver la escultura al Portal del Ben. De hecho, yo concerto una cita con ellos a los pies de la escultura. Hablamos delante de la escultura y en función un poco del feedback, yo los llevo al estudio o no los llevo al estudio. Sí, claro, o sea, no vas a meter en casa a todo el mundo. El estudio, en este caso de Teo, quiero decir, me consta que es un espacio muy, muy íntimo, ¿verdad? Sí. Y que es verdad que el artista tiene que tener feeling, porque la energía que tiene que fluir allí tiene que seguir fluyendo y tiene que ser la necesaria para crear. Sí, efectivamente. Hay una diferencia entre lo que es la vivienda y lo que es, y eso nos pasa a todos los que creamos. Y en ese contexto recordar que mi definición de arte, que la vuelvo a recordar, es una pregunta que dice, ¿es el arte la capacidad humana que permite trasladar a los sentidos las percepciones del alma? Es una pregunta, porque en esa pregunta va implícito que todos somos artistas, todos tenemos la capacidad de crear, pero todos. Y en mis talleres terapéuticos es lo que trabajo. ¿Por qué? Bien es cierto que a algunos se nos raya un poco la mente y hacemos que nuestro proyecto de vida esté relacionado con el arte y la creación. Digo nuestro proyecto de vida porque a veces se consolida en una realidad que económicamente te permite hacerlo y a veces no es así. Pero que todos nos sintamos con esa capacidad creativa es altamente importante. Y cada mañana montones de mujeres se miran al espejo y crean en su cara una obra de arte. Se pintan una rayita, un poquito de color, una rayita en los labios, que les da una identidad, una personalidad. Eso es como pintar un cuadro, cada mañana con ellos mismas, más la ropa que se ponen. Pero a nosotros nos pasa lo mismo. Cada mañana elegimos una ropa, unos zapatos, que puede ser del día anterior o puede ser otra. Estamos creando una imagen de nosotros mismos. O sea, cada mañana nos creamos a nosotros mismos, en la misma imagen o en otra. Una de las claves de la evolución como persona y como artista, y dentro de la línea sanadora, es estos saltos que a veces, sin darnos cuenta, suceden en nuestra vida. De pronto un día nos damos cuenta de que esas camisas de color, pongamos un ejemplo chistoso, amarillo, ya dejan de gustarnos. O más sencillo, un día tu pareja o un niño o alguien te dice, uy, no sé, te noto raro con esa camisa. Y tú, que nunca te lo habías planteado, te miras y dices, pues es verdad. No sé. Eso que parece una simpleza, eso es porque dentro ha habido un cambio. Entonces, en mi forma de trabajar, podríamos decir que quien toma las decisiones, y aquí hay montones de libros escritos, es nuestro subconsciente. Y que luego nuestra mente, en ese ratito que dice, estoy pensando, estoy decidiendo, no estás decidiendo nada. Lo que estás haciendo es tomar conciencia de lo que tu subconsciente ha decidido ya. Si trabajamos en este espacio, y aquí el arte es fantásticamente útil, porque cuando creamos, generalmente tenemos una idea, pero si el formador tiene la suficiente sensibilidad, lo que va a hacer es sutilmente hacer que tú pierdas esa idea para crear lo que realmente estás generando desde dentro. Fluir, dejar de pensar. Exactamente. Esa es la clave. Bueno, pues esa es la clave del programa en el que ahora mismo estamos trabajando, Core Aire, que es crear ese espacio de creación-sanación que de alguna manera enlaza un poco con el futuro. Pero vamos a ver, el presente, cerramos el presente. Pues el presente, digamos que une la parte artística. Yo sigo creando esculturas monumentales y públicas con ese compromiso por todo el mundo. De hecho, ahora mismo estamos trabajando en un programa tremendo para China, que se ha parado a raíz del COVID. Digamos que mi especialidad es justamente la obra monumental, pero con este compromiso, ¿no? Entonces, y en ese contexto,
pues los últimos años yo he estado trabajando con la influencia de la palabra escrita en la escultura. Yo he tomado la caligrafía chino-japonesa y con eso he creado esculturas. Esta, que es la de México, esta que es la de Denia. La escultura de Denia, para que os hagáis una idea, viene del kanji del árbol. Y la escultura funciona como si fuese un árbol grande dentro de una plaza. Los niños juegan, se reúnen, las parejas se hacen arrumacos. Bueno, Teo, Córdoba, sí, ¿no? por poner en contexto, estábamos comentando, nos has hablado de algunas esculturas que ponías en contexto mientras sujetabas una revista importantísima, donde estas esculturas y tus trabajos, porque nos comentabas que de dónde venía la de tu escultura actual, que tiene que ver con cierta caligrafía, etcétera. Háblanos un poco de la revista, más que nada para poner en contexto. Bueno, pues una de las cosas maravillosas que están ocurriendo ahora perdón, es justamente que el impacto internacional de mi trabajo pues está siendo enorme. Entonces hay varias galerías internacionales con las que estoy trabajando. Algunas son presenciales y otras son virtuales, ¿no? Y una de ellas es una galería que ahora está teniendo un impacto internacional enorme, que es la Galería Altiva 9. Esta galería, que por cierto va a abrir en unos meses físicamente su espacio en Barcelona, y es una galería que tiene la peculiaridad de que trabaja solo con aquellos artistas que enlazan culturas o filosofías. Una de las cosas en las que llevo trabajando mucho tiempo es el concepto de la unidad. Y en ese concepto, pues claro, un trabajo que una escultura que está conectada de una manera tan profunda con la sanación y con distintas culturas, es decir, una escultura que en determinados momentos toca como una cierta espiritualidad, pues claro, el gran reto que tiene es si se decanta por una o por otra. Entonces, digamos que de alguna manera, este trabajo que estoy haciendo ahora, lo que permite es conectar las filosofías asiáticas con el mundo occidental y con la cultura del mundo árabe, los pueblos de la palabra. Entonces, claro, lo que ha ocurrido a raíz de estar en Córdoba preparando un proyecto fantástico que se puede ver en la página web, que se llama Torí del Diálogo, es un proyecto que permite o intenta unir, digamos, las tres culturas monoteístas, pero a su vez las dos filosofías más importantes que tenemos que relacionan el concepto de unidad. Perdonad un momento. Que es la filosofía taoísta y la filosofía sufí. El sufismo y el taoísmo son dos de las filosofías, de las pocas, que hablan justamente de la unidad, del concepto de unidad. Esto para mí es fundamental, porque la escultura pública que yo trabajo lo que genera son espacios de unidad. Es decir, no pongo una escultura por poner, hago un estudio del entorno, de las personas, de la historia, del contexto. ¿Para qué? Para que suceda lo que pasa con la escultura portal del Benendenia. Es decir, está integrada en el contexto, pero tiene su identidad. Incluso se podría convertir en el símbolo de la ciudad. Y de hecho, ahora mismo en Internet ya me han dicho que hay más de 30.000 fotografías de esa escultura y que sigue aumentando, ¿no? ¿Qué contexto tiene esto? Pues Altiva ha creado una de las revistas de arte internacional de más calidad que existen ahora mismo. Hasta tal extremo, solo se puede comprar a través de su propia página. De cada número hay una edición limitada, no hay más números. Y esta se va a presentar en Arco Madrid y Arco Lisboa. De hecho, como podréis ver, la calidad de la revista es impresionante. Y para mi sorpresa, y mi alegría, me han dedicado un artículo de 6 páginas. Solo hay 4 artistas que tengan un artículo de 6 páginas en la revista. Y claro, ¿por qué enlazo esto? Porque esta galería se ha especializado en aquellos artistas cuyo discurso es la unidad y su trabajo permite aunar de las distintas filosofías. Es decir, ¿la idea cuál es? Y esto es justamente lo que se presentó en la exposición en Palm Beach, en California, donde he participado pues ahora, hace un mes y medio. Ahora mismo acabo de cerrar otra exposición en Venecia, ahora viene otra exposición en París. Es decir, ahora mismo hay un movimiento importante de trabajo. La galería solo trabaja con 12 artistas. 12. ¿Sabéis lo que os estoy contando? Lo normal en la galería es que trabaje con... Claro, tiene... ¿Por qué trabaja solo con 12 de todo el mundo? Porque solo trabaja con aquellos artistas que manejan este concepto de unidad. Es decir, que en su trabajo se une el mundo de la cultura asiática, el mundo occidental y el mundo árabe. El mundo árabe es hablar también de África. Lo que pasa es que la mayor parte de África, digamos, el poder
como más se mueve, lo conocemos, o más impacto tiene, es el mundo árabe. Y hay que tener en cuenta que estamos en una época donde justamente hay una fricción enorme con el mundo árabe por todas razones que todos conocemos. De lo que se trata es de integrar. ¿Y qué es la integración? La integración es el diálogo. Por eso el torí del diálogo es una escultura que se plantea en Córdoba. Es una escultura de 35 metros de largo por 15 de alto por 10 de profundidad. Y es una escultura muy especial. Se ha presentado delante de la estación del AVE de Córdoba. Es el primer proyecto que tiene la firma de todos los partidos políticos de la ciudad, de todas las asociaciones de vecinos de la ciudad y el visto bueno de ADIF, del Estado. ¿Por qué? Porque el terreno es de ADIF. Entonces esta escultura, para que veáis el concepto de unidad, une una parte en acero, otra parte que es virtual, y al unir las dos se crea un arco. El arco es uno de los símbolos más importantes de unidad. Los puentes se mantienen porque hay un arco que permite unir un lado con otro. Y ahí hay una cortina de agua que permite que en el centro, hablamos de una pantalla gigante, se proyecten vídeos. ¿Qué se proyecta? Temas de derechos humanos, de los niños, contra la violencia de género. Es decir, no hay publicidad, no hay... Y esto forma parte de otro macroproyecto que es Red de Espacios Públicos para el Arte, o Red de Espacios Públicos para el Diálogo a través del arte. Entonces, el proyecto va a haber varias ciudades del mundo con esculturas parecidas que en tiempo real van a emitir los mismos vídeos. Estos vídeos, cada ciudad los realiza y entre todos se mueven. Es esa sensación de estar conectados en tiempo real, pero en el espacio público. Es decir, que puede haber 2.000, 3.000 personas ahí reunidas viendo el vídeo en cada ciudad. Esas personas están dialogando. Sí, están conectadas entre ellas, ¿no? De una ciudad a otra, porque están viviendo una sensación pues muy parecida, ¿no? A través del arte. Exactamente. Es decir, tocamos el alma, conectamos, generamos diálogo. ¿Por qué Córdoba? Córdoba es histórico por ser el centro de las tres culturas, ¿no? Pero el siguiente es Berlín, ya tenemos contacto con Tetuán, bueno, en fin, ya se está moviendo. Berlín, Hiroshima, o sea, estamos tocando aquellas ciudades que son relevantes en el contexto. Pero esto es otra cosa. Aprovecho para invitar a nuestros oyentes y televidentes a que en el canal de YouTube de Teo San José hay un vídeo donde está explicado, además es un vídeo producido excelentemente, está explicado este proyecto y se ven imágenes preciosas de la torí, de la escultura que ya está instalada, podríamos decir. No, estamos en proyecto. Es un proyecto, pues se ve como si fuera la realidad. Claro, pero es que se ha parado por el COVID. Es impresionante. El COVID nos ha parado todo. Claro, pero es que estamos hablando... A ver, yo trabajo con un equipo de 6 personas y son profesionales de altísimo nivel, y uno de ellos es un director de cine, además premiado, y él es el que ha hecho el vídeo. Las fotografías son de un maravilloso fotógrafo que vive aquí, José María Hortelano, grandísimo amigo, y de otro fotógrafo que está en Córdoba, que es Carlos Navarro. Es decir, esto que estoy haciendo, es decir, al nivel en el que ahora se mueve mi trabajo, no lo puedo hacer yo solo. Entonces somos un equipo de 6-7 personas, hay un asistente, hay un ingeniero jefe, hay un arquitecto, hay una diseñadora. Pues claro, estamos hablando de proyectos. Cuando te mueves por el mundo no puedes llegar y decir voy a hacer una escultura grande. No, estamos hablando de proyectos muy grandes. El último ha sido una escultura de 5,5 metros para un empresario francés que quería una escultura conectada con el viento y que se moviese con el viento. Y la escultura es justamente, bueno, la montamos el año pasado. Que un empresario esté dispuesto a gastarse un montón de dinero en una escultura ya es difícil. Que se convierta en el símbolo ya es más difícil todavía. En eso estamos. Entonces hay que dar un nivel de calidad enorme. ¿Por qué? Porque hay muchos escultores y muy buenos en el mundo. Entonces, tener un mínimo espacio digamos, de personalidad es dificilísimo. En eso estamos. De hecho, ahora mismo esto se conecta quizá con uno de mis... Vamos a decirlo de otra manera. Estamos hablando de unión, de conectar, ¿no? Y ahora mismo estamos trabajando en un proyecto que permite coligar la escultura sanadora con la formación. Porque yo creo que esa es otra de las claves que ha habido a lo largo de mi vida. Fue con los niños, fue con el taller, pero claro, yo llevo desde los 20 años dando clases. De una manera o de otra, en institutos, en centros oficiales, en centros privados, quizá porque, no sé, de alguna manera la gente parece que quiere que mi forma de trabajar es aceptable. Bueno, pues ahora mismo estamos trabajando en un proyecto para aquí, para la Marina Alta,
y para toda la Comunidad Valenciana, que es un proyecto que se llama Cor Aire, Corazón Aire, y que de alguna manera estamos buscando ya un espacio que será entre Val de Laguar, Segaria, por ahí, donde haya un contexto de naturaleza importante, y lo que vamos a hacer es ir por las distintas ciudades de la Comunidad Valenciana. Es un proyecto de años, Vamos a ir presentando el libro, o sea, vamos a presentar el proyecto Semillas de Paz con el libro. Yo voy a ir dando una charla. ¿Y cuál es la idea? La idea es que los municipios que ya pueden detectar niños, mujeres, adolescentes, digamos, al límite, porque ahora estamos encontrando, por ejemplo, que la violencia, el bullying, ya no se hace en los colegios como antes, que un niño le da una torta a otro. Los niños son muy listos. La violencia que se genera ahora, que es muchísimo más grande y más peligrosa que la otra, es a través del móvil. Exactamente. O sea, mis reuniones con jueces, con jefes de policía, me dicen, Teo, estamos desbordados. Y hablo de jueces de aquí de Denia, de jefe de policía de Denia. O sea, porque yo sigo moviéndome en este contexto, en las conversaciones que tengo en México, en Estados Unidos, el problema es el mismo. Y eso no se arregla. Claro, en los colegios se quedan muy contentos, en los institutos no hay bullying, que va. Se están suicidando niños porque no soportan la presión de que constantemente en el móvil reciben cha. Imaginaros una carcoma mental que se mete en la mente en una edad donde la confianza en sí mismos es nula. Es cuando se genera la confianza, si no la has trabajado antes en los niños. Aquí es donde entra el concepto de confianza consciente que yo llevo trabajando. Entonces, la idea es que se conozca este concepto y llegar a un acuerdo con ayuntamientos para que grupos reducidos vengan y se haga aquí el taller. Entonces, y eso se compagina ¿con qué? Con hacer talleres de arte, pero un arte sanador, como otros profesionales están haciendo. Y no es una idea de que yo lo vaya a hacer, la idea es invitar a distintos profesionales. De hecho, yo conozco artistas de todo el mundo y la idea es que vengan artistas de prestigio internacional, grandes artistas. No quiere decir que aquí no haya grandes artistas, que también los hay. Y de hecho la idea es invitar, ¿no? Porque podemos hablar del concepto de unidad, de unión. Y en ese espacio crear talleres. Y una cosa muy importante, que es otro aprendizaje que yo he tenido. Las cosas no funcionan cuando hay más de un número de personas. Digamos que se pierde el feeling. Por eso la decisión es que solo se va a trabajar con un máximo de 10 personas. Se va a dar un alojamiento para un máximo de 10 personas, se va a trabajar con 10 personas. Eso es eficacia. Sí, y además es mucho más fácil el crear esa colla, ¿no? Ese vínculo. Yo, por ejemplo, en los cursos de fotografía no trabajamos con más de 9. 9 es otro punto maravilloso. Porque 9 es un punto magnífico. Sí que es verdad que cuando te metes en ayuntamientos, te obligan a tener a más de 15, por ejemplo, o 12, 15, que ya es un número muy complicado para trabajar con ellos. No se puede. En este caso, la idea es que sea 10. Pero bueno, esto está en pañales, se está creando ahora. De hecho, aprovecho la oportunidad porque parte de este proyecto es de difusión por toda la Comunidad Valenciana. Entonces, aquellas empresas, aquellas entidades públicas y privadas que estén interesadas en el proyecto está abierto para trabajar lo que llamamos la responsabilidad social corporativa. Si alguna empresa o entidad quiere participar, por supuesto, en este concepto de responsabilidad social corporativa, nosotros les incluimos, aportan una pequeña cantidad o recursos y pueden participar. De hecho, a mí me haría muchísima ilusión que esto se hiciese con financiación, con apoyo de la Marina Alta o de toda la Generalitat Valenciana, porque si conseguimos el 20% de lo que estamos pensando, es un centro en el que vamos a tener gente de todo el mundo viniendo aquí. Fíjate, Manolo, que esto contesta perfectamente a la pregunta que te íbamos a hacer. ¿Ah, sí? Sí. O sea, ya está, ya no la digo. Bueno, dila. Venga, vale, voy a decir, la voy a decir. ¿Cómo se hace de rogar? Claro, ¿Cómo le gusta hacerse de rogar? Sí. Esto es como tiene un nombre esto en televisión. No, la pregunta era que cómo, siempre nos gusta cerrar estas entrevistas también, cómo desde entidades, desde digamos la administración, se puede favorecer la cultura, se puede favorecer el arte. Y a ver, ahora mismo Portal de la Marina ha creado este espacio, que ya es un espacio por el que, claro, da una visibilidad tremenda a todo el que pone aquí algo, porque por aquí pasa muchísima gente. Sí. Pero, ¿qué pueden hacer administraciones, empresas y demás? Pues casi nos lo acabas de contestar, ¿no? Perfecto. Bueno, ante todo, aprovecho para dar las gracias al portal, porque crear este espacio realmente yo que lo acabo de descubrir ahora, me parece maravilloso. Y si esa sensibilidad que manifiestan se consolida, pues genial. Se pueden hacer muchas cosas. Hay que tener en cuenta que,
cuando trabajamos en proyectos de este tipo, hay una parte que hay personas que necesitan una compensación, ahí es el apoyo de recursos a cambio de una responsabilidad social corporativa, porque todo el dinero que aportan, todos los recursos que aportan, se desgrava directamente. Esto es muy importante. Pero por otro lado, yo creo que la clave está en tocar la sensibilidad, es decir, que nos demos cuenta que todas las entidades, todas, y personas públicas y privadas, cuando empiezan a darse cuenta de que el arte, lejos de ser un elemento estético, decorativo, más o menos bonito, como antes comentabais vosotros, es algo que puede ayudar a que nuestros hijos, uno, se desarrollen dentro del contexto de la confianza, porque eso va a hacer que sean menos manipulables. Es decir, ahora mismo tenemos un problema. Los niños tienen acceso cada día a una inmensa cantidad de información. Claro, si no tienes un criterio para seleccionar, puedes comer churras y merinas. Es decir, yo recuerdo que una de las reuniones que tuve con el gobierno de México, hablando del nuevo avance, del nuevo cambio que iban a hacer en la cultura, había 2 maestros convencidos de que la clave era que todos los niños tuviesen una tablet y que eso iba a resolver el problema de la educación. Claro, y yo estaba asustado. Y en un momento dado me mira un senador y me dice: Teo, ¿tú qué opinas? Que veo que pones una cara. Digo, mire, con todo respeto, pero yo les voy a poner un ejemplo de lo que yo veo con toda mi opinión. Esto es como si a alguien que no sabe conducir, en vez de darle un CAR o un SEA 600, le das un Fórmula 1. La castaña se la va a pegar más gorda. Es decir, el problema no está en la herramienta, el problema está en enseñar a utilizar la herramienta. ¿Para qué quiero una herramienta muy buena si no sé utilizarla? Ese es el problema de la educación. Evidentemente sí, hay un problema de primero educar a cómo usarlo y después... a mí hay una cosa que al hilo de esto que me pasó cuando hice las prácticas de profe, que claro, los centros educativos prohíben a los niños los móviles en clase. Y yo lo veía un poco raro, porque yo decía, lo que no hay que hacer no es prohibir, hay que enseñar a utilizarlos. Y, por ejemplo, nosotros pues hicimos, mira, vamos a utilizar que tienes aquí una herramienta que es brutal, tienes un ordenador, tienes una cámara, te puedes grabar vídeo, puedes hacer todo, vamos a hacer una actividad con esto. Y al final acabamos grabando un corto con los móviles. Genial. Y aprendieron cómo se podía, y claro, la confianza que desarrollaron en ese momento fue terrible. Y fue un proyecto, y claro, tuvimos que pedir una cantidad de permisos para poder usar el móvil. Dices tú. Sí, el trabajo interior que hay que hacer, entiendo, de construcción de esa confianza, de búsqueda de esos pilares que la construyan, etcétera, es importantísimo sin que existiera el móvil, simplemente para ir por el mundo, que te puedes encontrar cualquier cosa. Claro, el problema es que con el móvil te lo encuentras en décimas de segundo. Entonces, es como el mundo exponencial al 20 o al 30 o al infinito, ¿no? Entonces, pero claro, si ya estás protegido para una cosa, puedes estar protegido casi para todo. Entonces, no es tanto si dejar o no dejar el móvil, sino cuanto ver si la persona pequeña, mediana, incluso mayor, está preparada para tenerlo, está preparada para recibir esos impactos y que no le influyan en lo más... Porque hay gente que está sumida en la desesperación y parece que no. Y lo ves en Instagram y está haciendo una posturita, pero igual está sumida en la más absoluta de la desesperación. Y después dicen, pero si es que estaba bien, yo lo veía bien. Hay que construir antes de las herramientas, hay que educar. Estaba en los mundos de Yupi y ahora está Instagram. Claro. Pues fijaros que esto que estáis contando conecta directamente con la otra herramienta que a nivel conceptual yo estoy utilizando en mi escultura y utilizamos en los elementos terapéuticos. Partimos de la confianza consciente y la evolución es el equilibrio dinámico. O sea, las últimas esculturas, estas que veis ahí en la revista, lo que trabajan es el equilibrio dinámico. Y para mí me parece, a nivel personal, es clave, porque es lo que a mí me mantiene coherente. Es decir, estamos acostumbrados, y fijaros que esto se consolida con nuestra sociedad. Nuestra sociedad de alguna manera estaba consolidada con que las cosas no se muevan. Es decir, que todo esté reglado, calculado, todo sobre raíles de tren. Es decir, cuando hay algo que no encaja, que no es controlable, nos desequilibramos. El ejemplo más sencillo, esta mesa. Esta mesa está en equilibrio, pero es un equilibrio estático. Pero si nos miramos a nosotros todo el tiempo tenemos un organismo que lo que está generando es un equilibrio dinámico. La diferencia entre la mesa y los seres vivos es que los seres vivos constantemente nos estamos equilibrando. La química de nuestro cuerpo con nuestras emociones, las células constantemente están muriendo y naciendo células. Eso genera un equilibrio. Pero es un equilibrio dinámico porque está constantemente en movimiento. Para mí el gran salto de la humanidad está en que estamos pasando de una manera más o menos lenta o acelerada, según los lugares,
de ese contexto de equilibrio estático a un equilibrio dinámico. Eso requiere aprendizaje. Claro, y requiere cambiar bastantes chips, porque claro, ahora se trata de equilibrar las cosas, pero el movimiento, es decir, yo, bueno, ahora me paro 20 minutos a pensar sobre esto, no, tienes que pensar sobre eso y al mismo tiempo estar atento porque te estás moviendo. ¿Por qué? Porque los móviles, porque todo se mueve a velocidad de vértigo, pero no solamente eso, sino, antes hablábamos de que muchos artistas estamos trabajando con la sanación a través del arte. ¿Por qué? Pues es como una energía que toca a todos, no solamente hay uno o dos, todos de alguna manera nos damos cuenta, porque lo vivimos dentro, que podemos ayudar a sanar. Puedes hacerlo mejor o peor, con más o menos conciencia e intensidad, da igual en el momento que cualquiera de nosotros coge 2 trocitos de papel o una miga de pan y hace una monada y le achucha y lo deja ahí encima, o lo hace con barro, eso tiene una entidad. Tú estás transmitiendo una parte de ti ahí. Que seas consciente de qué quieres decir o no es otra cosa, pero está. Entonces, yo animo a todo el mundo a que se dé cuenta que tiene la capacidad de crear, que tiene la capacidad de sentir y de sentirse a sí mismo, y que nuestro mundo no se está rompiendo porque pasemos de un equilibrio estático que se está craquelando a un equilibrio dinámico, sino que nos demos cuenta que solamente con tener esta idea en nuestra mente, la educación que vamos a aportar a nuestros hijos ya es diferente, la actitud que vamos a tener con los adolescentes ya es diferente, la permisividad que vamos a tener con los niños es diferente, porque en vez de ponerle reglas rígidas, aprenderemos a negociar con él y nos daremos cuenta que el niño tiene una cierta sabiduría, el anciano tiene otra cierta sabiduría. Conectar a ambos es el equilibrio dinámico y es la apuesta que yo tengo. Teo, me parece una reflexión fantástica porque se nos ha pasado rapidísimo. Siempre nos pasa igual, Pablo. Siempre no sé nos qué pasa. Pero esta vez ha sido todo cíclico. Ha sido muy bonito. Sí. Porque has empezado con lo que al final hemos acabado, ¿no? Sí. Que era que todo el mundo tiene la capacidad de crear. Y evidentemente añadiendo el concepto del equilibrio estático al equilibrio dinámico. Pero todo el mundo tiene la capacidad de crear. Te agradecemos infinitamente que hayas aceptado venir a Escapararte, aquí al Portal de la Marina, a hacer esta pequeña exposición tan intensa y tan grande de lo que ha sido tu vida artística y sanadora para los demás, sobre todo para los demás. Y bueno, nada más que invitarte que ojalá podamos tener otra oportunidad, porque creo que programas como este pueden salir varios, porque hay muchísimas cosas que contar y todas ellas súper interesantes. Y que nos cuentes cómo irá el proyecto. Exactamente, cómo va evolucionando este proyecto, porque tiene una pinta bárbara. Efectivamente. Pues gracias a vosotros. La verdad es que, bueno, ya me he emocionado y por eso la voz se me ha tomado un poco. Gracias. El que uno tenga la oportunidad de contar lo que siente y piensa siempre es de agradecer. Y hacerlo en un espacio público y con el cariño y el respeto que vosotros hacéis me parece ya excepcional. Gracias y claro, contad conmigo siempre que sea posible. Pues nada, deciros muchísimas gracias, Teo. Gracias a vosotros por estar ahí, vosotras y vosotros, por estar ahí detrás, por estar detrás tanto de lo que escucháis como de lo que veis. Y nos vemos en la siguiente entrevista. Muy bien, Pablo. Hasta entonces. Muchas gracias. Chao. Chao.